Gracias por estar hoy conmigo y haberme esperado. En el día de hoy vamos a estudiar la medida del contorno de cuello. Para realizar esta labor de la mejor manera, como yo ya en anteriores ocasiones se lo he dicho, de que me gusta enseñar sobre el maniquí, no sobre papel, en esta vez lo que hemos hecho es haber colocado papel film en la parte de abajo y haber recubierto toda esta zona con cinta de enmascarar o cinta de papel, tanto la parte frontal como la parte trasera. Hemos señalizado también las líneas de la séptima cervical, el centro frente, la línea de hombro izquierdo, la línea de hombro derecho, medidas que ya hemos visto con anterioridad. Y en la parte frontal, medida de centro frente, medida de hombro y el contorno del cuello para el frente. Ahora procederemos a hacer el corte por los hombros, damos esto y mostramos en tablero exactamente qué es lo que ocurre con la medida del contorno del cuello, tanto para la parte frontal como para la parte trasera. Bueno, ya tenemos aquí en el tablero las dos partes en donde vamos a estudiar los contornos del cuello. Esta es la parte del frente y esta es la parte de la espalda. Tenemos la primera situación y es la siguiente. Cuando colocamos la parte de la espalda, nos damos cuenta que la distancia desde este punto hasta este punto, que sería igual a la medida horizontal de la parte trasera, y en la parte delantera, situación esta que quiero que tengan en cuenta para poder determinar que el óvalo que vayamos a trabajar para la confección del cuello tiene esta situación, que de aquí hasta acá en la parte trasera muestra 16 centímetros y en la parte delantera muestra solo 13 centímetros. Es por esta razón que para poder realizar unas medidas vamos a despegar la parte delantera y vamos a anexarla por la costura de cuello, del hombro del cuello derecho, y tener una forma como poder medir el contorno total del cuello. Bueno, es el momento donde hemos unido ya por la línea de hombros y nos hemos encontrado con dos cositas interesantes, y es que en esta parte del hombro se nos genera este tipo de pinza de ajuste de aproximadamente unos 7 milímetros que vamos a recordar cuando estemos realizando los patrones. Además de eso, haciendo una medición, tomando una medida del contorno que veníamos realizando tanto de la parte frontal como el de la parte trasera, nos damos cuenta que esta medida nos dio 42 centímetros. Pero vamos a ver estos 42 centímetros cuánto corresponden a la parte del frente y cuántos corresponden a la parte trasera. Lógicamente la parte del frente son dos, la derecha y la izquierda. Tomamos el metro y medimos, nos da para el frente 11 centímetros, 11 y 11, 22, y la parte de atrás hasta la mitad nos da 10 centímetros y hasta el punto nos da 20 centímetros. Entonces, de estos 42 centímetros, 20 corresponden para la parte de atrás y 22 corresponden para las dos partes del frente. Hemos vuelto nuevamente a separar parte trasera de la parte frontal y unirla en este entonces por el centro para poder apreciar realmente cómo está constituida esta parte frontal. Y vemos que de punto a punto nos encontramos con una distancia de 7 centímetros y 7 centímetros correspondiente a la horizontal imaginaria que hemos trazado entre estos dos puntos. Esto lo hemos realizado con una escuadra para poder analizar también cuál es la bajada, y nos hemos dado cuenta que son 8 centímetros de bajada y 7 centímetros en horizontal. De esa manera la parte frontal está constituida. Ahora nos vamos a la parte trasera. Hemos trazado también una línea horizontal entre los dos puntos y esta medida nos da un ancho total de 16 centímetros, y desde este punto hasta la profundidad del escote trasero nos da una distancia de 4 centímetros. Pero si nos recordamos en un video anterior, cuando estábamos estudiando las medidas en la parte trasera, veíamos que existía una diferencia entre la medida del talle trasero y la medida del centro espalda, y que esa medida en ese momento cuando la medimos era de 3 centímetros. ¿Por qué ahora nos dio 4? Nos da 4 porque en este momento estamos midiendo un molde que se cortó tridimensional y que se está plasmando de una manera bidimensional, es decir, dos dimensiones, largo y ancho. Cuando traemos este molde que era tridimensional, que arropaba la espalda, la arropaba, es decir, tenía ya una profundidad, hay parte de esta distancia que se pierde cuando el molde llega a abrazar la parte de la espalda y se va hasta el hombro. Por eso es que en el anterior video nos da una diferencia de 3 centímetros y ahora nos da una diferencia de 4 centímetros. Como vemos, de esta manera sobre el maniquí podemos apreciar que realmente en la mayoría de los métodos de patronaje existentes esta medida de la profundidad no es tanta. Casi siempre se optan por 1,5, 2 centímetros o 2 centímetros y medio. ¿Qué ocurriría si yo hago de esta profundidad del escote una profundidad sola y exclusivamente de 2
centímetros. Por ejemplo, si yo hago este molde y en vez de cortar por aquí la tela, hago una profundidad que fuese por aquí, entonces esta tela que está aquí me sobraría. Pero además de sobrarme esta tela que está aquí y generarme aquí una arruga, un pliegue debajo del cuello, ¿ya? El cuello vendría aquí, la parte del cuello, pero aquí se generaría un excedente de tela. Y además de eso, el cuello va a estar tirando, por esta tela lo va a presionar. Si desbocamos un poco más a la medida correspondiente, nos damos cuenta que entonces el cuello que está aquí queda totalmente liberado de esta tensión. Bueno, de nuevo por aquí, y esta vez para concluir el tema del cuello. Antes que nada, los invito a todas aquellas personas que no han visto la totalidad de los videos, por favor que revisen y miren, porque definitivamente todos los videos son acumulativos, son complementarios. Entonces hay veces que explicamos algún tema en un video anterior y esa parte del video lo vamos reforzando en la medida que vamos viendo otras cosas con un poquito más de profundidad. En el día de hoy vamos a darle terminación al tema del cuello, como lo explicamos en el live y como salió en el video anterior, en donde explicábamos cómo se construía el cuello. Esta vez ya vamos a analizar para que ustedes comiencen a hacer sus análisis en su modelo, en su maniquí o en ustedes mismos. Entonces dijimos que para el caso en donde habíamos estado experimentando, el contorno del cuello era de 42. Dijimos que en este caso la parte trasera, que tiene como ancho total el ancho de la espalda de hombro a hombro, nos dio 36 centímetros, y que de esos 36 centímetros que es el ancho de la espalda íbamos a estudiar la construcción del cuello en su profundidad vertical y horizontal. Y decíamos que en ese entonces que en la parte horizontal nos daba 16 centímetros, que lo que quiere decir que eran 8 centímetros hacia un lado y 8 centímetros hacia el otro lado. En la parte delantera nos encontramos con que la distancia de aquí hasta aquí no era de 16 sino era de 14, lo que nos daba aquí 7 centímetros. Algunas personas me preguntaban que si el hombro no se reducía. No se reduce, porque el hombro sigue siendo exactamente el mismo, tanto en el trasero como en el delantero. Lo que sí se reduce es el espacio horizontal en el frente. Pero vamos a la formulación para que cuando ustedes lo quieran experimentar, lo puedan hacer de la siguiente manera. En este caso, el contorno de cuello es 42. Entonces vamos a construir la parte trasera. Lo que vamos a hacer es dividimos 42 entre 6. Entonces en la parte horizontal dividimos 42 entre 6, nos da 7. Y a ese 7 le vamos a aumentar 1 centímetro. Yo les comentaba en el video que yo personalmente siempre le doy 2 centímetros. 2 centímetros porque ya por experiencia me ha dado mejores resultados. El cuello queda más desahogado. Pero si le dan 1, no hay problema. Ya ustedes verán que es cierto. Entonces aquí en la horizontal ya dijimos que era 42 entre 6, nos da 7, y le vamos a adicionar 1 centímetro. Eso nos da 8 centímetros en el horizontal. Y en la parte vertical vamos a hacer exactamente lo mismo. 42 entre 6 nos da 7. Pero ese 7 lo vamos a dividir entre 2 para que nos dé cuál va a ser la profundidad vertical del cuello trasero. En el delantero vamos a ver algo similar. En la horizontal vamos a hacer 42 sobre 6 y nos va a dar 7, que es la distancia de aquí hasta aquí y la distancia de aquí hasta aquí, que al sumarlos nos da 14. Y en la vertical, que es la parte de la bajada de esta parte del cuello, esta parte de aquí, la vertical del cuello en la parte delantera, que vamos a dividir el contorno de cuello, que es 42 entre 6, nos da 7, y le vamos a adicionar 1 centímetro. Eso nos da 8. De esa manera el cuello nos queda construido. Ahora, hay un tema que es el tema de la inclinación de hombros. Muchos métodos van a ver ustedes que tienen infinidad de formas como sacarlo, pero la manera que nos dio más resultados es que al tener ya nosotros esta distancia horizontal en el trasero, que es igual a 16, pero como siempre vamos a trabajar es con un cuarto de molde, sería 8. Este 8 lo dividimos entre 2 y lo vamos a colocar aquí para producir la inclinación del hombro en el trasero. En el delantero es exactamente igual, pero al ser el delantero más pequeño, la medida horizontal, que no es 16 sino 14, y que cada uno de sus cuadrantes nos daría 7, al dividirlo entre 2 nos va a dar 3,5. Entonces aquí, inclinación de hombros en el trasero es la mitad
de la medida horizontal del cuello trasero, que es igual a 8 sobre 2, nos da 4 de inclinación. Y en el delantero es la mitad de la medida horizontal del cuello delantero, que en este caso es 14, pero el del cuadrante es 7. La mitad de 7 es 3,5. De esta manera concluimos con algo que no se nos puede olvidar nunca. La inclinación del molde trasero siempre va a ser mayor que la inclinación de hombros en el delantero. Si ustedes ven la construcción del trasero, el trasero necesita irse hacia la parte delantera y eso hace que el trayecto sea un poquito, un centímetro y medio a veces mayor que en la parte frontal. Pero que alguna pregunta, alguna duda que les resulte, por favor háganmela saber. Y los invito de verdad a todas aquellas personas que ya llegaron hasta aquí y que no han visto todos mis videos, que los vean.